El corredor natural de la barranca, abrigado entre las sierras de Andía y Aralar, nos conduce entre valles y montañas al encuentro con el bosque mágico. Seguimos escondidos caminos milenarios hacia las mejores atalayas donde se abrazan la prehistoria y el futuro. Navarra es aquí, siempre verde. Entre el cielo y la tierra, acostumbrado a las inclemencias del clima, el patrón de Euskal Herria y de los pastores vigila desde el más agreste de los santuarios navarros. San Miguel, el arcángel de Aralar, domina los caminos de la barranca sin dejar jamás de acariciar el cielo. A sus pies, el tránsito de los viajeros sigue incesante sobre las huellas del viejo camino romano de Burdeos a Astorga. Alsasua, extendida en una encrucijada, sirve de puente entre los pueblos de Guipúzcoa y Navarra. Su posición privilegiada la convirtió desde la mitad del siglo pasado en un imán para la inmigración y se transformó en un importante núcleo industrial. Pero siempre mirando al Beriain, el rey del paisaje de la barranca. En el centro de esta llanura hubo en la Edad Media una población fortificada llamada Echarri, amenazada constantemente por los bandoleros venidos de todas partes. Los vecinos de las tierras de Aranaz pidieron al rey que fundara una villa para protegerse. Y así nació hace más de 600 años, a los lados de esta bella alameda, Echarri Aranaz. Las legiones romanas también desfilaron por los antiguos caminos de la barranca. Y Uarte Araquil bien pudiera ser el altar del cielo, ciudad levantada por un emperador romano entre las ciudades vasconas. Los salteadores de caminos aterrorizaron en la Edad Media este valle atenazado entre montañas. De la antigua y pujante aldea de Itxasperri solo quedó su equilibrada ermita románica, que abrigó las reuniones de las juntas de todo el valle del Araquil. Este templo es testigo de una ruta secreta, la que por el escondido valle de Ata nos conduce a los pastos de Aralar entre monumentos prehistóricos. En un claro del bosque descubrimos este menhir, la piedra de Roldán. La leyenda dice que Roldán la lanzó desde San Miguel, y la ciencia asegura que solo podemos ver una sexta parte de su altura. 5 metros de roca están sepultados bajo tierra, como un iceberg. Aunque en sentido inverso,
reproducimos el vuelo que hizo la piedra de Roldán. Sobre estos impresionantes bosques de hayas, volvemos a Aralar. Ahora el santuario ya ha dominado a las nieblas. Aquí, en esta cúspide sagrada, una profunda sima abre una de las pocas puertas conocidas al mismísimo infierno, y de ella salió el gigantesco dragón que fue vencido por San Miguel. Enfrente, el Beriain parece lanzar un pulso a San Miguel. El Beriain es como un buque que navega sobre la barranca, y nuestro helicóptero debe esforzarse al máximo para salvar esta proa natural. Casi 1000 metros de abismos, excavados por la erosión durante millones de años, nos separan del valle. Por fin, colgada sobre los precipicios de Araquil, llegamos a la más alta de las ermitas de toda Navarra, San Donato. Y desde esta atalaya lanzamos una mirada infinita sobre los horizontes navarros. Los abruptos perfiles de la Sierra de Andía nos obligan a dar un gran salto para alcanzar el cerrado valle de Hoyo. Entre sus murallas naturales, nos hemos atrevido a penetrar en el secreto barranco del arroyo de Udarbe, que se ha secado en un verano sediento. Apenas queda agua. Pero los días de fuertes lluvias, hasta 20.000 litros por segundo saltan esta cascada, que da de beber a la comarca de Pamplona desde hace más de un siglo. Junto al cauce del río encontramos el manantial salado de Arteta, donde solo 2 salineros continúan haciendo sal durante el verano. Pero es suficiente para transformar este rincón perdido en un mágico espejo blanco. Por estos extensos paisajes, llegamos a la capital del valle, Olio, donde la vida pasa a un ritmo diferente, más pausado. Saltamos sobre las afiladas agujas de Gaztelu para retornar al mundo de las prisas y las urgencias. Colonizado por las industrias, el cruce de comunicaciones de Irurzun nos acerca de nuevo a la velocidad. El camino real de Guipúzcoa, el ferrocarril del Plazaola, las tropas francesas de las guerras de la Convención, los soldados de Napoleón,
los vehículos de la moderna autovía. Todos ellos pasaron un día por esta encrucijada, después de haber cruzado el paso natural de las dos hermanas. La muralla caliza partida en dos por el río Larraun marca una frontera al clima, abriendo el camino al país de las brumas y los bosques. Siguiendo ese camino, nos espera Lecumberri, parada obligada para Hemingway tras largas jornadas sanfermineras. Los mejores caseríos del siglo XVI todavía enseñan sus largas balconadas. Y todos miran al estremecedor relieve de las Malloas de Aralar. En estas fuertes pendientes, los campesinos debían atarse con cuerdas para cortar a guadaña la hierba, que después bajaban en fardos mediante rústicos teleféricos. A pie de puerto, Betelú, con el palacio de Azconegui que nos muestra su aire germánico, sin desvelarnos que sus maderas tienen ya 500 años. El borde del río fue también el paseo preferido por el rey Alfonso XII cuando acudía al balneario de Betelú. Sus excepcionales aguas, nacidas de las entrañas de Aralar, parten ahora cada día embotelladas hacia todos los destinos. Aquí no solo el agua se transforma, la madera también es trabajada por artesanos que convierten el bosque en arte. Sobre los valles húmedos nos espera la naturaleza salvaje de Aralar, solo domesticada por los pastores que llegaron en el Neolítico y que sembraron el paisaje de monumentos funerarios. Animales y hombres conviven en este paraíso conservado como una isla desde la prehistoria. La mayor concentración de megalitos de toda Euskal Herria se extiende aquí por bosques y praderas sin dueño ni señor. Estos son montes comunales. Sobre los tejados de Echarri, abandonamos las tierras bañadas por el río Larraun. Volamos sobre una inmensidad de bosques, atraídos por el movimiento de las hélices del monte Aritz. Más de 600 gigantes blancos domestican en toda Navarra la más vieja de las fuentes de energía, imprimiendo una nueva imagen a los horizontes del territorio. Llegamos a Leiza en un descanso del fragor de su fiesta, con la plaza convertida en coso taurino. Una vieja tradición de ferrones llevó las hachas de Leiza por el mundo entero y parece también haber dado fuerzas a sus gentes. Aquí se han forjado famosos pelotaris, cortadores de troncos y colosales levantadores de piedra. Antaño,
Un viejo tren minero rompía el silencio de estos parajes, lanzando al aire el humo de 5 toneladas de carbón en cada viaje. Estamos en el país del agua, en el escondido valle de Leizarán. Muchas veces, volando, hemos visto enormes círculos hechos por el hombre en medio de los bosques. Los llaman seles, o cortas, o sarobes. Algunos tienen miles de años y su función sigue siendo la misma: reunir el ganado. En Euskal Herria hay miles, y este es uno de los que más nos gustan, el sel de Urdola. La cuenca del Leizarán es además un modelo de aprovechamiento energético. Aquí los bosques están rebosantes de agua y en sus laderas se suceden pequeñas centrales eléctricas que hicieron funcionar desde las industrias papeleras de Loria hasta el tranvía de San Sebastián. Es el milagro del agua, solo posible en esta fabulosa reserva natural. También el agua llevó la riqueza a Goizueta, la pequeña Suiza vasca. Aquí la corriente movió hasta 4 potentes ferrerías que trajeron riqueza y poder. Bellas casas con entramados de madera se aprietan a ambos lados del puente de la Magdalena. Goizueta tuvo hierro, agua y ferrerías. Así nació el emporio del hierro. Volando del valle hacia las montañas, divisamos los cromlechs de Recalco. Los pastores nómadas del Neolítico marcaron así sus rutas, con sus propios muertos incinerados en el centro de círculos de piedras. Fueron los pastores de Goizueta quienes, cansados de subir día tras día a la montaña, se quedaron a vivir en ella y fundaron el pueblo de Arano, el único pueblo de Navarra, junto con la torre de la iglesia de Zugarramurdi, desde el que se ve el mar. El Urumea, que llega languideciente al Curusal Donostiarra, pasa antes por aquí transparente y puro, y llena las reservas del embalse de Añarbe. Los cerveceros alemanes llegaron a Guipúzcoa en busca de estas aguas de altísima calidad. Sabían que no hay buena cerveza sin agua excelente y se instalaron en este islote de naturaleza. En San Sebastián se bebe una de las mejores aguas de Euskal Herria. Y curiosamente, esa agua se almacena en Articucha, una finca del Ayuntamiento donostiarra en terrenos de Navarra. Situémonos en el mapa.
remontamos el vuelo sobre las montañas, nos topamos con Arantxa, vetusto hogar de leñadores que hicieron carrera en los Pirineos e incluso en los Alpes, y a los que ahora no les ha quedado más remedio que bajar a trabajar a las fábricas de Lesaca. Arantxa es el pueblo desde el que más fácilmente se accede a otro de los picos emblemáticos de esta geografía, Mendaur, con la ermita de la Trinidad en su escabrosa cima. Y desde la que se escuchan los ecos de los cencerros salvajes que resuenan en el valle. Allá abajo, una procesión de hombres cubiertos de pieles y con pesados cencerros a la espalda acostumbra a unir dos pueblos vecinos, Ituren y Zubieta. Este trayecto sería imposible a pie. Los dominios de Basajaun, el gigante del bosque, son tan extensos e inabarcables como los hayedos de Isábil que nos trasladan hasta el valle de Ulzama. Vigilado todavía por las ruinas del castillo de Velate. Mucha sangre se derramó en esta preciosa colina en una cruenta batalla entre los reinos de Castilla y Navarra a comienzos del siglo XVI. Sobrevolamos la milenaria calzada del Puerto del Cuervo, que es lo que significa Velate. Aquí resuenan todavía los cascos de los caballos de peregrinos, ejércitos y mercaderes, que procuraban seguir los mojones rocosos de esta calzada para no perderse en las invernales nevadas. Sus huellas nos conducen hasta el solitario monasterio de Santa María, fundado en el siglo XII, templo y hospital, en cuya gran chimenea se calentaban los viajeros. Las montañas son ahora para los animales salvajes, los ganados y también para los excursionistas. En la cima de Sayoa, que significa buitre, los hombres nos reconciliamos con el ave que dio nombre a esta cumbre. Esta es la puerta a los bosques húmedos de Quinto Real. Aquí descubrimos las primeras aguas del río Arga, que corren libres por poco tiempo y enseguida quedan atrapadas en el embalse de Eugui. Saltamos la presa y seguimos el Arga aguas abajo hasta Zubiri. Hemos llegado al histórico camino de Santiago en Zubiri. Su puente medieval sobre el Arga encamina a los peregrinos hacia la capital del viejo reino. El contraste inmediato lo encontramos en las instalaciones de magnesitas, que arañan a la montaña casi 200.000 toneladas de carbonato de magnesio al año. Con él se elaboran abonos agrícolas y masa refractaria para hornos. Valle abajo, descubrimos sobre la aldea de Olagüe, oculta entre la vegetación de un estratégico cerro, la torre de Echaide.
A ella venían a resguardarse los vecinos de la comarca cuando algún peligro les acechaba. Desde aquí llegamos sin ningún esfuerzo al pueblo de Lanz y nos dejamos caer sobre su estrecha calle principal. Lanz es escenario de un carnaval de personajes primitivos y misteriosos que se celebra desde tiempo inmemorial. Abandonamos Lanz rumbo al oeste. Llegamos a Iraizoz, pueblo situado junto a un estrecho cañón en el que los hombres del Paleolítico esperaban a sus presas en los días de caza. Estamos llegando al final de nuestro viaje. Último objetivo, Lizaso. Lizaso es la capital del Valle de Ulzama. Su iglesia de la Asunción es el mástil del pueblo, asomado desde una suave colina a un jardín natural. La antigua cañada de pastores nos conduce hasta la ermita de San Bartolomé. Este austero templo se construyó en el siglo X y en él los pastores cogían fuerzas antes de emprender el camino de la montaña. La pequeña aldea de Beorburu nos avisa del final del trayecto. Los campos amarillentos de Mieses anuncian la proximidad de la cuenca de Pamplona. Hacia el sur, apenas existen las nieblas, apenas se siente la humedad. Es el fin de la Navarra abrupta. El fin de la Navarra verde.